diputado Pichetto, a continuación. Le pido nuevamente a todos que seamos, razonables con el uso del tiempo. Ahora sí anda. ¿Cuánto me quedan? 8 minutos. Bueno, voy a tratar de utilizar para cumplir con el tiempo de bloque, presidente. Gracias, diputado. Probablemente hoy no logremos los 2 tercios. Probablemente el gobierno tenga un triunfo en términos del objetivo buscado en estos diálogos que ha tenido con distintos representantes. Podemos decir que pueden vencer, pero seguramente no van a convencer. Llevándola a una frase que en algún momento dijo Unamuno frente a uno de los generales de Franco. En política y en la vida se puede hacer cualquier cosa. Lo que no se puede es evitar los efectos y las consecuencias. Hay un problema en el gobierno, presidente. Algunos no saben de historia. Este es un problema. Si recordaran lo que le pasó al gobierno de Menem con Cavallo y los eventos de una señora que era muy conocida en ese tiempo, que hacía manifestaciones frente al Congreso, que se llamaba Norma Plaque, hasta hace poco tiempo la hija fue diputada en esta casa. Si recordáramos los eventos del gobierno de Mauricio Macri, un hecho realmente muy interesante desde el punto de vista histórico. Había ganado Macri las elecciones, había triunfado en el mes de octubre, había crecido la economía 2.3, la única vez que creció la economía en el gobierno de Macri. Pero bueno, Macri no recordó la frase de Napoleón: ejército que triunfa descansa. En lugar de irse de vacaciones, quiso tratar en el mes de diciembre una reforma del sistema jubilatorio. Bueno, así no fue, hubo una pedrea impresionante y el año, en lugar de terminar muy bien, terminó muy mal. Y creo que también ese proceso jubilatorio, digamos, de una fórmula que era potente, porque la verdad la fórmula elegida casi diría por la oposición en ese momento, yo era senador y fui uno de los que trabajé sobre la base del 70% de inflación, 30% Richter, era muy potente para un país inflacionario. La apuesta del gobierno de Mauricio Macri es que la inflación iba a la baja y por lo tanto aceptaron esa integración de la fórmula. Pero bueno, lamentablemente ocurrió todo lo contrario y los efectos fueron muy negativos, pero en ese momento también ocurrió un hecho de Mario Quintana y de los asesores que se quedaron con un primer trimestre. El primer trimestre se lo quedó el gobierno. Hicieron trampa, no actualizaron sobre la base del primer trimestre. Es lo que le pasó al actual gobierno de Javier Milei. El ministro Caputo era muy consciente de que tenía que ajustar, para que el ajuste sea razonable, sobre la base de la inflación de enero, que era el 20,5. Sin embargo, algún asesor de esos que tiene brillantes, en lugar de hacer eso y en lugar de haber armado con el Congreso una fórmula razonable, como bien acaba de decir el diputado Mazzot, haber actualizado el 25 del mes de enero, que era un mes muy alto, fue el pico de inflación de este gobierno, producto de la devaluación, y haber después puesto ajuste por inflación y el ajuste del Richter, y esa era una fórmula polinómica que la Corte no podía rechazar. Lo que empieza ahora, como bien dijo el diputado Mazzot, empieza todo un proceso de judicialización muy intenso, que además es todo perdedor, porque más temprano que tarde el Estado va a tener que hacer frente a miles de juicios donde va a ser demandado porque no hay una aplicación de una fórmula polinómica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado largos precedentes en esta materia. A la Corte le gusta esta materia, la cuestión previsional. La Corte ha sentado claramente en el caso Badaro 1, Badaro 2, Sánchez y otros más, una clara definición de que es imprescindible que el sistema previsional tiene que tener una fórmula polinómica que contemple el deterioro del salario, el costo de vida, en fin, un conjunto de variables que la Corte ha puesto para que funcione el sistema previsional. Bueno,
Lamentablemente, les digo que este decreto de necesidad de urgencia no cumple con estos requisitos y, lógicamente, el mundo judicial se va a poner en marcha inexorablemente con los tiempos que eso conlleva, donde las cámaras previsionales además son todas cámaras que funcionan en línea con el reclamo de los jubilados, esta es la historia, y con una Corte que ha tenido, repito, precedentes muy importantes en esta materia a favor del jubilado. Por lo tanto, estamos generando un problema y un gasto adicional cuando en realidad podríamos haberlo resuelto con inteligencia. Por otra parte, también el presidente podría haber hecho un veto parcial, que hubiera sido razonable, en orden a haber mantenido el ajuste por inflación, haber mantenido el 20,5 del mes de enero y haber mantenido el Richter. Con eso era suficiente para afrontar un gasto fiscal que no llegaba al 0,4. Los números que se virtieron son números exorbitantes, que no condicen con la verdad, pero estamos viviendo un tiempo donde la verdad no importa, importa muy poco, donde lo que importa es el relato y qué se construye con eso. Y lamentablemente creo que hemos perdido una oportunidad de encauzar este tema de manera más razonable, de evitar mayores perjuicios en el futuro y de que el Congreso funcionara correctamente. La verdad que el gobierno también tuvo oportunidad de hacerlo cuando se trató en el ámbito del Senado. El Senado estuvo esperando algunas sugerencias para hacer algunas correcciones y poder enviar el proyecto nuevamente acá a la Cámara de Diputados. Ni siquiera llegó ninguna propuesta del Ministerio de Economía. Así que bueno, estamos en este tema, vamos a insistir, queremos ser coherentes con lo que hemos votado en la sesión que hemos aprobado, este aumento razonable, responsable, de ninguna manera la mente de un degenerado fiscal. Hemos actuado con mucha prudencia siempre en esta materia y vamos a volver a insistir. Por supuesto que vamos a esperar también el resultado. Lo que digo es que este universo previsional argentino, muy grande, muy importante, hay que tenerlo en cuenta, y el tema en la sociedad tiene un impacto, y este es un mensaje también que le hago llegar al gobierno en términos de empezar a comprender algunos temas que no es solamente el ajuste fiscal donde hay que inmolarse, sino también la previsibilidad económica y la previsibilidad social. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Pichetto.